saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. La televisión regional es un medio para construir identidad. Vernos representados en contenidos cercanos, populares, formatos que muestren la cultura y la idiosincrasia con narrativas sencillas que motiven el acercamiento de las audiencias de las regiones de Antioquia. Eso debe hacer la diferencia de nuestra televisión, que conjugue diversas miradas y entretenimiento. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia reflexiona sobre la televisión pública, la función de las defensorías en la promoción de la participación de las audiencias y el impacto de los medios en la democracia. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia es un organismo veedor. La labor que viene realizando desde hace 16 años, el objetivo es poder construir un puente entre el canal y los televidentes, donde los televidentes puedan identificar sus derechos, donde ellos puedan verse como parte o que sean partícipes de la creación de este canal. Pues todo esto se comienza a hablar no solamente desde la perspectiva constitucional, de los derechos de los televidentes, de las audiencias, del derecho a la comunicación, y creo que lo que se ha tratado de hacer en el Comité Defensor es poder contar esto que está sucediendo desde el punto de vista internacional, nacional, desde las leyes, desde la misma Constitución, y que el televidente se sienta parte de este canal. Como yo provengo del mundo del audiovisual y del mundo de la academia, la preocupación mía en el Comité del Defensor del Televidente, desde que participo en él, ha sido cómo se pueden proteger derechos que de alguna manera son menos asibles que el derecho a la libre expresión, a la veracidad en la información, etcétera, que son derechos como muy reconocibles, y son, por ejemplo, los derechos narrativos y estéticos que tiene todo televidente. Es decir, cómo la calidad de los contenidos no se restringe solamente a qué tan veraz o a la información que hay en el noticiero, sino a la creatividad en los formatos, a que las estéticas y las narrativas representen a los habitantes del departamento o del territorio antioqueño. En ese sentido, digamos, a lo largo de los años que hemos estado en el Comité del Defensor del Televidente de Teleantioquia, hemos, digamos, dialogado con el televidente, hemos tratado de generar una pedagogía para ese televidente crítico en el cual él entienda que tiene esos derechos y que puede participar y opinar acerca de la calidad, del tipo de formatos, de todos los elementos que constituyen la programación o los contenidos del canal. Mi rol en el comité consiste en velar un poco por la divulgación y promoción de temas culturales, históricos, que vayan en relación con intereses sociales de la región, como son la identidad, la historia, el género, la diferencia. Cuando nosotros planteamos dentro del comité muchas discusiones, siempre aparece una muy importante, y es cómo nos estamos viendo en las regiones, y ese proceso de la cultura en Antioquia, qué es lo que nos identifica y cómo el canal es capaz o no de mostrar toda la idiosincrasia y las identidades o multiplicidades que tiene el departamento en sus modos de vivir, de relacionarse tanto con el entorno como con el otro. Los temas de cultura basados en la configuración desde la alimentación, desde la manera de vestir, desde incluso el tono y los acentos, porque tenemos un departamento rico en acentos, pero a veces sentimos que el canal está cerrado por muchos temas solamente a la producción desde Medellín, y no se ha podido establecer realmente un plan o un orden de trabajo frente a cómo mostrar
esa multiplicidad y pluralidad de las regiones dentro del canal. La Defensoría de los Derechos de los Televidentes ha sido establecida para crear un puente entre las audiencias y los medios. En Colombia su creación se remonta al año de 1996, cuando la legislación estableció la obligatoriedad de la figura para los canales de televisión privados Caracol y RCN. Si bien la legislación no incluía tal obligatoriedad para los públicos, los canales regionales Teleantioquia y Telecaribe lo crean por la voluntad de los canales. Para el año 2007, la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, dispone la reglamentación en los canales públicos, regionales y nacionales del defensor, excluyendo a los canales locales. Nuevamente se hace una excepción a la regla, y esta vez es el defensor del televidente de City TV, como canal local con ánimo de lucro, que dispone implementar la figura del defensor del televidente sin estar obligado, con el fin de comprender el proceso de creación y consolidación del fenómeno de la participación ciudadana en la televisión colombiana, a través del defensor del televidente. Es indiscutible que la defensa de los derechos de los televidentes a través de los defensores y defensoras del televidente ha permitido a los telespectadores tener respuestas claras y oportunas frente a sus opiniones e inquietudes respecto al medio de comunicación y que en cierta medida ha generado un espacio de defensa efectiva para la protección de los derechos de los ciudadanos televidentes consumidores. Siempre hemos hecho la pregunta, ¿dónde está la televisión educativa, cultural y el entretenimiento en Teleantioquia? La información está muy clara, casi todo es información, sin juzgar la calidad o el tipo de información que se da, pues porque eso ya pues, digamos, es otra discusión. Pero ¿dónde están los ámbitos? Información, pero una información también muy local. A veces es muy local, a veces es muy institucional o muy gubernamental, ¿cierto? Además es la construcción como una identidad de región, pero peleando con lo nacional. Y no, o sea, es como las diferencias, yo me construyo como canal, pero no mirándose sin necesidad de comparaciones. Claro. Porque siempre es como la pelea con lo nacional, lo cual es llenar complejo. los vacíos de los canales nacionales. Pero ojalá lo hicieran, realmente. Porque una de las formas, por ejemplo, una de las tesis que plantea Omar Rincón siempre es que un canal chiquito, como cualquier canal regional, no puede competir en los mismos términos que los canales nacionales. Debe entrar a llenar los vacíos, es decir, acá los televidentes deben apuntar a los que no se hallan a gusto en lo que el canal nacional está ofreciendo. Entonces, es decir, no va a producir un reality para competirle a un reality, no va a hacer una telenovela a nivel regional porque siempre perderá, porque los recursos, el alcance, etcétera, no le da. Entonces, es proponer formatos propios que tengan que ver con la región, formatos propios que tengan que ver con narrativas locales. El canal público regional Teleantioquia crea la figura del defensor del televidente por medio de los acuerdos 19 del 22 de diciembre de 1997 y 06 del 23 de marzo de 1999. Se creó originalmente la figura del defensor del televidente para los programas informativos y los noticieros. La figura de un defensor unipersonal cambia a un comité defensor del televidente para el año 2001, el cual está conformado por 5 miembros de diferentes disciplinas y con una reconocida trayectoria. Representan a las universidades, a la Federación Antioqueña de ONG y al Comité Intergremial de Antioquia. Muchas de nuestras intervenciones han sido no solamente para hacer un elemento, pues como un trabajo pedagógico, de mostrarle a esa persona que está al otro lado y que está enterándose y que está disfrutando, sino que es también contarle sobre las diferentes innovaciones en el tema de televisión, lo que se está haciendo en el país, y en cierta forma es también mostrarle cómo puede defender sus derechos frente al tema, no sé, de discriminaciones, sobre asuntos de violación de libertad de expresión, sobre asuntos relacionados con manejo de contenidos. En diferentes programas, el Comité Defensor del Televidente es un trabajo muy importante en la medida en que le ayuda al televidente a entender un poco esto y que él sea un televidente mucho más activo que defienda sus derechos. Uno de los puntos de apoyo en los que he tratado de respaldar al comité ha sido en el reconocimiento de la diferencia y de la diversidad. De igual forma, el reconocimiento de los públicos, el estudio de público y la gestión para propender por programas un poco más trascendentales
para la población que nos observa. Que no se trate solamente de aquello que nos hace reír o aquello que nos informe a medias, sino que tengan una resonancia con las prácticas culturales e incluso religiosas que tiene cada una de las comunidades de nuestra región. De esa manera en la que nosotros podamos no solamente mostrarnos y pasar una cámara a ver cómo es que cocinamos o cómo es que nos vestimos, sino que podemos hacer una reflexión de quiénes somos y cómo nos relacionamos en los formatos y en las maneras que el mundo actual está proponiendo. Es muy importante ver que nuestro papel es defender el televidente y velar por el contenido de los programas. Es como el programa sale o está dirigido hacia los televidentes en todas las regiones, pero también es crear un canal en doble vía, no solamente lo que emite Teleantioquia, sino también que el televidente tenga esa opción de comunicarse con el canal, tenga la opción de criticar, de cuestionar, de opinar sobre el contenido, sobre la calidad de los programas que se están emitiendo. En la academia nos preguntamos muchas veces, digamos, a qué dinámicas o a qué elementos responde, digamos, los contenidos que se emiten a través de un canal público. Nos hemos preguntado mucho por cuál es el deber de la televisión pública, qué diferencias hay entre la televisión pública, la televisión institucional, la televisión corporativa, si se quiere, o gubernamental, o la televisión política, ¿cierto? Y en ese sentido hemos hecho como una labor también crítica de mostrarle al televidente que estos elementos son distintos, de que cuando se hace televisión pública no necesariamente se tiene que estar haciendo una televisión al servicio de la institución, al servicio de un gobernante o al servicio de un ente en particular, sino que busca proteger esos valores de la ciudadanía, esos derechos de la ciudadanía y hacer visible, representar a todos los ciudadanos. Justamente uno de los elementos en los que nos hemos centrado es cómo los canales públicos tienen como la responsabilidad de dar visibilidad a esos grupos, a esas dinámicas sociales que las otras televisiones y los otros medios no muestran. El defensor del televidente se consolida en Colombia con dos importantes atribuciones: velar por el correcto funcionamiento del medio televisivo o específicamente del canal y recibir las críticas, reclamos y comentarios que realizan los televidentes con respecto a la actividad del mismo. En este sentido, el defensor del televidente desarrolla una labor que pretende orientar el funcionamiento de los canales desde dos perspectivas: una situada al interior del mismo y relacionada con la actividad que realiza el canal, y otra situada al exterior y relacionada con la participación de los televidentes. Hacer un programa en una región de Antioquia, en un municipio, con calidad, con investigación, ya tiene también otro asunto. Entonces el canal se va quedando cerrado porque tampoco tiene, digamos, la operatividad para realmente ser un canal regional que impacte desde las regiones. ¿Cómo sería una pregunta, nosotros estando en Yarumal, qué tiene el departamento para ofrecerme a mí? O sea, yo como Yarumal, ¿cómo me va a beneficiar de esa política que tenga el departamento, que tenga el canal? No recibimos esa información. Muy poco, es donde por ejemplo sería pertinente lo que estuvimos hablando el otro día de el programa y el comité pudiendo estar en una interlocución más directa con las regiones, que no todo puede ser por vías virtuales, porque sabemos que por más que queramos la conectividad en las regiones, pues no tiene un porcentaje pues menor en número de personas. Entonces yo sí creo que pues la responsabilidad de cualquier administración que llegue a un canal público regional tiene que empezar por preguntarse cuál es el enfoque regional que va a tener el canal, qué tipo de televisión va a ser, qué tipo de narrativas va a buscar, cómo va a representar a esos ciudadanos de su región, ¿cierto?, para saber qué tipo de programación hace. Entonces, la apuesta tiene que ser empezar por conocer ese público, ¿cierto?, y conocer, digamos, cuáles son las necesidades estéticas, narrativas, informativas, de entretenimiento, culturales y educativas, ¿cierto?, que puedan realmente construir una parrilla de programación, digamos, con sentido de región. A los canales pareciera que todo es cultura, pero no hay una objetivación de qué es lo que se va a definir como cultura, porque en el fondo por eso, volviendo a Serenata, tiene un poco de éxito, porque es como nos identificamos con esa sonoridad musical, es nuestra, es propia, es la que nos gusta, es la que disfrutamos. Pero ese Serenata tiene éxito en el Urabá, tiene éxito en un Bajo Cauca, porque
sí tenemos esa claridad. Pues yo no sé si existen unos índices de la recepción de los programas que esté de alguna manera clasificado por región, porque uno podría decir, hay algunas sonoridades y el programa no es, aunque hay una dominancia de unas sonoridades más andinas, pero hay momentos en que sí hay espacio para otras cosas, pero la pregunta para mí es exactamente la misma y cabe también con relación a los programas de humor, con relación a los asuntos deportivos. No, y Álvaro habla del tema cultural y yo pregunto el tema social también, cuáles son necesidades, cuál es ese reconocimiento, ese impacto social, exacto. Sí, claro, es lo social y que es lo cultural dentro de la sociedad. Que para mí son indivisibles, ¿cierto? Todo el trabajo pedagógico, el trabajo de acercamiento, el de contestar las quejas de los televidentes apunta a esto, a crear y a establecer este puente importante. De lo que hemos trabajado como defensores del televidente ha sido muchísimos casos. Por lo general las quejas que más se reciben es para el tema de los noticieros y entendemos un poco eso porque es uno de los programas que tiene mayor audiencia y que las personas pues tienen como más preguntas y más inquietudes. De igual forma los programas deportivos. Y hemos atendido casos extremos, desde no solamente es el defensor quejoso, que solamente se le reconoce pues como no es un derecho, no es una sola vía, sino también darle esta información al televidente y crear un televidente crítico, pero crítico desde diferentes argumentos sólidos. Por eso en los programas siempre vamos a tener diferentes personas del ámbito académico, del medio, de los realizadores, la gente del canal que ofrece diferentes versiones sobre un asunto y que el televidente pues se forma un concepto y con esto puede tomar decisiones de entablar una queja o pues también hemos tenido casos de felicitaciones. Hemos preguntado por los públicos en términos de las edades, de los estratos sociales y hemos ido a las universidades a conversar con los muchachos que estudian lo audiovisual y con los que no y preguntarles, por ejemplo, por qué ven o por qué no ven el canal, cuáles son las expectativas que ellos tendrían frente al canal para verse representados ahí y ser realmente consumidores de los contenidos del canal. Y ahí nos hemos encontrado muchas preguntas y algunas respuestas de qué es lo que sucede. Y fundamentalmente ahí encontramos que una de las funciones del defensor del televidente debe ser alertar al canal, llamar la atención sobre el canal, sobre la responsabilidad que tiene frente a la nueva realidad de la televisión. La televisión hoy en día está enfrentando un reto frente a las nuevas dinámicas tecnológicas, a las nuevas formas de consumo televisivo y si los canales regionales no asumen una actitud de creación y propositiva frente a esas dinámicas en las cuales sean protagonistas y no simplemente estén a la saga, pues realmente cada vez la posibilidad de que el ciudadano acceda a los contenidos del canal va a ser menor. Si bien todavía los canales públicos tienen un cubrimiento de acceso muy importante, no podemos desconocer la realidad de que la conectividad a la web hace que cada vez, digamos, los televidentes se repartan más entre distintos tipos de contenidos. El canal tiene una condición, es que por ser el primer canal regional de Colombia, digamos, entró pisando fuerte, pero tiene un reto muy grande hoy y es reinventarse en serio y empezar a proponer dentro del mundo contemporáneo cómo se va a relacionar, no con los antioqueños de aquí, sino con todos esos antioqueños que están alrededor del mundo y que buscan en el canal es identificarse y mantenerse conectados con el territorio de donde surgieron. Uno de los puntos nodales que hemos trabajado o con los que he tratado de apoyar al comité más bien se trata de un recorrido a través del cine, un poco en el análisis historiográfico que se puede hacer de la técnica cinematográfica, su evolución a través del último siglo y obviamente cómo la televisión se va a desprender de este medio. A su vez, queremos mirar cómo la televisión
deja de ser simplemente una paleta de entretenimiento y puede alcanzar ese punto que no solamente reconocemos en el cine, que es la producción artística. ¿Cómo podemos lograr que a través de la televisión la población se reconozca su identidad, reconozca sus particularidades políticas? ¿Cómo podemos lograr a través de la televisión, obviamente pública, que es la que aún lo permite, que la memoria de un pueblo no se pierda, que se recupere, que se esté replanteando cosas, que se esté preguntando por el mundo en el cual vive? Crear espacios para el debate entre ciudadanos y periodistas, fidelizar televidentes, que sean cada vez más activos con la televisión pública, generar diálogos define las democracias reales, aprovechar los mecanismos de participación, el intercambio de ideas y fortalecer las relaciones entre los medios de comunicación y las audiencias facilita efectividad de la comunicación. Usted se imagina la riqueza de un programa de toda la fauna, de Medellín, de Antioquia, de todas las regiones, pues no de Medellín, bueno, todas las regiones, había mucho que mostrar, muchísimo. Quiero como pensar como televidente. ¿Cómo hago para que Teleantioquia no pierda su identidad, pero que pueda relacionarse con el medio y que sea productiva como canal público? Y lo que decías ahorita, no puede salirse de ser solamente informativo. Nada más, y que en cierta forma uno entiende por qué el noticiero es uno de los programas que tiene mayor audiencia. Hemos aprendido a hacer televisión distinta a la televisión informativa. No está hablando solamente de noticieros. Pero bueno, ¿cómo no se pierde la Teleantioquia, identidad? pensemos en canales públicos que sean exitosos en Colombia. Señal Colombia. Sí. Señal Colombia, yo diría prácticamente ese, a pesar de que hay una época de Telepacífico, por ejemplo, hay una época de Telepacífico hace ya bastantes años en donde realmente construía unas narrativas muy de la zona pacífica del Valle y del Cauca, en donde había series documentales que no eran solamente informativos, sino documentales de verdad, no eran un reportaje, ir a hacer una entrevista y tener unas imágenes, sino que sí iban y se metían a las zonas en relación con la Universidad del Valle. Una vez se rompe la relación entre Telepacífico y la Universidad del Valle, por lo menos de una manera tan estrecha como funcionaba, ese tipo de programas empezaron a desaparecer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, las formas y los formatos están ahí, hay que aprender a hacerlos, pero hay que tomar sobre todo la decisión de tener el interés en producir ese tipo de programas, ¿cierto? Tomando decisiones que pueden afectar asuntos financieros, etcétera, pero hay que tomar riesgos. Además, nuestra construcción como colectivo, como un cuerpo colegiado que decide, es muy interesante para el tema de las vedurías. Tradicionalmente en la televisión colombiana, el tema de la defensoría ha sido asumido por un solo defensor. Nosotros somos 5 y que estamos y pertenecemos a diferentes áreas del conocimiento. Mi formación es abogada. No sé mucho o no sabía mucho pues del tema de la televisión, pero cuando comienzo a ser defensora del televidente, pues comienzo a entender muchas de lo que significa televisión pública, el tema de contenidos, cómo se debe realizar, y creo que este conocimiento que he ido cultivando en el transcurso de los años ha sido no solamente por las cosas o por las situaciones que se nos presentan para ser revisadas por el comité, sino también por la discusión con mis colegas que también son amigos, y discutimos sobre muchos temas, y eso permite la democratización, la participación y en cierta forma tomar decisiones que no sean de uno, sino que sean de 5. ¿Cuál es la responsabilidad del canal y cuál es nuestra función como defensores del televidente? Alertar y abrir espacios de debate para que el canal se pregunte qué es lo que debe hacer frente a esos posibles contenidos, cómo hacer para que el canal tenga una presencia realmente en los medios digitales, en la web, en la posibilidad del video bajo demanda, de que los programas estén al alcance del televidente, en plataformas digitales, en dispositivos y en todo lo que la tecnología contemporánea nos ofrece. El mundo contemporáneo hace que la tecnología y la producción de contenidos no puedan verse como dos elementos separados, sino como parte de un mismo discurso. Entonces, no podemos pensar de que un producto que hago y después lo veo a ver cómo lo meto en distintos dispositivos, sino que se debe pensar desde las mismas plataformas, desde los mismos dispositivos que alteran necesariamente los lenguajes y las narrativas. Entonces, ahí es donde nosotros a veces hacemos una mirada crítica
y alertamos al canal para que expanda sus horizontes y pueda permanecer en el tiempo como un canal de televisión pública con pertinencia para la región. Ni se digan los términos de arte, es decir, no hay que confundir, y eso lo hemos insistido mucho dentro del comité, es la diferencia entre arte y cultura. Dentro de la cultura está el arte, pero el arte tiene esa condición de hacer ritual de lo que pasa en una cultura y en una sociedad. Entonces las manifestaciones artísticas que son la creación de las comunidades, cómo el canal las entiende, porque no podemos seguir pensando que la cultura es solamente la manera de vernos y vestirnos, sino también esas expresiones corporales, esos imaginarios, esos relatos, esas escrituras, los trabajos del movimiento corporal, del teatro, de la música, de las artes visuales, y tenemos un departamento que es muy rico en manifestaciones artísticas, pero que a veces sentimos que el canal no las ha sabido objetivar y encauzar dentro de esa manera de vernos. Lo que queremos lograr desde el comité a través de la televisión pública que se produce en Teleantioquia es formar un público crítico con lo que ve, que nos exija cada vez productos de mayor calidad, que tengan una profundidad académica, que tengan investigación, que no sea simplemente información que nos dan suelta, sino que corresponda también con las necesidades que planteamos todos los días. Saberte Ver, el defensor del televidente, son espacios para que el televidente pueda dar a conocer su posición, sus cuestionamientos, sus dudas. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia pertenece a la Organización Interamericana de Defensorías de las Audiencias, OID, que desarrollan no solo una tarea receptiva de quejas, reclamos y sugerencias, sino y sobre todo una labor mediadora y pedagógica destinada tanto al público de la radio y la televisión, como así también a quienes con sus concesionarios y trabajadores. Es por ello que la OID considera imprescindible fortalecer lazos entre las Defensorías de las Audiencias de América Latina y otras instituciones comprometidas con el desarrollo de la comunicación audiovisual desde la perspectiva de los derechos humanos. Cada año hay un encuentro para retroalimentar su labor. Brasil, Argentina y Colombia han sido sedes para promover las veedurías. El Congreso, este año, será organizado por la Defensoría de las Audiencias Radioeducación de México. De igual forma, hemos entablado una comunicación activa y permanente con otras defensorías del televidente, tanto nacionales como internacionales. Hemos conocido más o menos cuáles son las lógicas de las exigencias de su público y ellos han conocido las nuestras. El sentido de lo público en televisión, los discursos, las imágenes, la opinión pública, la diversidad de gustos, de modos de consumir, la oportunidad de la interacción por medio de las nuevas tecnologías, ayudan a entender los medios como un espacio de reconocimiento social para motivar el ejercicio de la ciudadanía. Recuerden, los medios de participación y comunicación con el defensor del televidente de Teleantioquia a través de la línea gratuita 018004000, el correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter como @sabertever. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver.